Listo, ya están en vivo. Muy buenos días a todas y todos. Soy Paul Frisar, director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia, y es un placer estar con ustedes en esta mañana del 26 de enero de 2021 a través de nuestro Facebook Live. El día de hoy vamos a presentar los principales resultados del informe Diagnóstico y Recomendaciones sobre las políticas de prevención del consumo de drogas en la población adolescente de Durango. Este informe fue elaborado por México Unido con la colaboración de la Fundación Gonzalo Río Arronte y forma parte del proyecto Conocer para Transformar desde lo local, que ya inicia su tercer año de actividades. Antes de presentarles de qué va este proyecto y el panel de ponentes que nos acompañan el día de hoy, quisiera introducir brevemente quiénes somos y por qué nos importa tanto esta agenda de trabajo con y para las juventudes. México Unido es una asociación civil, laica y apartidista que lleva más de 20 años trabajando en pro de una sociedad más segura, justa y en paz. A lo largo de esta trayectoria, México Unido ha desarrollado una agenda de trabajo particularmente fuerte en materia de juventudes, partiendo del supuesto que el empoderamiento y la participación de la ciudadanía, y en específico de las nuevas generaciones, es clave para lograr cambios estructurales desde lo local. En ese sentido, desde México Unido hemos desarrollado proyectos que buscan entender las necesidades de las juventudes e impulsar iniciativas gestadas por ellas mismas. Desde 2013, por ejemplo, con nuestro programa de líderes juveniles, asesoramos jóvenes en el diseño y el desarrollo de proyectos sociales en sus propias comunidades. En la Ciudad de México, por otro lado, ya llevamos 2 años implementando el proyecto Plataformas de Participación Ciudadana, mediante el cual también promovemos la emergencia de liderazgos locales y jóvenes para mejorar las condiciones de seguridad a nivel comunitario. El proyecto Conocer para Transformar desde lo local, que nos reúne el día de hoy, se inscribe precisamente en esta agenda con un objetivo dual. Por un lado, elaborar diagnósticos actualizados y confiables sobre el panorama epidemiológico relativo al consumo de drogas en una población muy específica, las juventudes de 12 a 17 años en 10 entidades federativas del país, entre las cuales se encuentra Durango. Segundo, diseñar e impulsar políticas públicas para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre esta población. Esto en colaboración con las propias juventudes e instituciones locales que también buscan abordar el uso de drogas desde un enfoque de salud, que priorice la reducción del daño y se centre en el bienestar de las personas. Actualmente acabamos de concluir una fase de 2 años, con la que logramos elaborar estos diagnósticos que nos gustaría compartir el día de hoy con el público y por supuesto con el Instituto Duranguense de la Juventud, cuya directora, la arquitecta Sofía Durán Rodarte, nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Espero que podamos aprovechar este espacio para intercambiar ideas y perspectivas sobre la prevención del uso de drogas por nuestros adolescentes. Sin extenderme más, les propongo que esta plática se articule de la forma siguiente. Primero escucharemos a mi colega Israel Álvarez, que es investigador de México Unido, y les presentará con mayor detalle las actividades que venimos realizando durante los primeros 2 años del proyecto Conocer para Transformar desde lo local. Después, mi colega Pedro Iniesta, analista de políticas públicas de México Unido, expondrá los principales resultados del diagnóstico y sobre los factores de riesgo y protección que identificamos en materia de uso de drogas en adolescentes duranguenses. Finalmente, la arquitecta Sofía Durán Rodarte, directora general del Instituto Duranguense de la Juventud, nos platicará sobre el trabajo del instituto en materia de prevención y atención del uso de droga en adolescentes. Por último, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público al final del evento. Para que logremos concluir este evento a las 10, les rogamos a la y los ponentes que por favor circunscriban sus participaciones a 10 minutos cada uno. Muchas gracias y le cedo entonces la palabra a Israel Álvarez. Israel es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de entrar a México Unido, trabajó en la organización Innovations for Poverty Action como analista encuestador en un proyecto sobre operatividad de las corporaciones policiales en diversas entidades de México. También se ha desempeñado como analista cuantitativo y como analista de campo para la casa encuestadora Simo Consulting. Israel, adelante, por favor. Te estaré avisando por el chat cuando se vayan acabando tus 10 minutos. Gracias, Paul. Buenos días, primero que nada a todos. Les agradezco su participación y su presencia a través de esta videoconferencia para la presentación de hallazgos del proyecto Conocer para Transformar desde lo local. Este informe, diagnóstico y recomendaciones sobre políticas públicas de prevención del consumo de drogas ilegales entre las juventudes de Durango,
del año pasado que se realizó, 2020, representa un esfuerzo para transparentar los resultados de la segunda fase del proyecto Conocer para Transformar desde lo local, desde de México Unido contra la Delincuencia, que realizamos en colaboración con la Fundación Gonzalo Río Arronte. La que sigue, Paul, por favor. Bueno, yo quiero platicarles un poco qué actividades hemos estado realizando en Conocer para Transformar. Y bueno, es un proyecto que tiene distintas líneas de trabajo. Tenemos una línea de trabajo documental, una de trabajo de diagnóstico y una de trabajo de campo, que es con líderes juveniles de la entidad, ¿no? Es decir, vamos a las entidades a tratar de llegar al terreno local para conocer precisamente, como dice el nombre del proyecto. En un primer paso hacia el desarrollo del proyecto, se realizó una investigación y sistematización de información pública para poder generar un perfil estatal y caracterizar una línea base de problemática de Durango. Es decir, conocer cuál es la situación de la problemática en el Estado y saber cuál es el marco normativo, institucional y programático con el fin de describir la política estatal y poder ver desde dónde tenemos que partir y hacia dónde tenemos que dirigirnos. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico, tenemos el objetivo de conocer las características sociodemográficas de las y los jóvenes de Durango, porque justamente, como lo menciona su nombre, queremos conocer cada especificidad de la entidad. Entonces, no todos los estados, partimos del hecho de que no todos los estados se comportan de la misma manera y queremos caracterizar sociodemográficamente a las y los jóvenes de la entidad, identificando distintos factores de riesgo que los lleva a un consumo temprano de sustancias y también identificar los factores protectores para fortalecer aquellos factores protectores presentes en esta entidad. Esto con el fin de diseñar recomendaciones de política pública estatales enfocadas en implementar acciones para postergar ese consumo inicial temprano de drogas ilegales entre las personas adolescentes, con base en el conocimiento previo adquirido sobre quiénes son, a qué factores de riesgo se están enfrentando, qué tipo de impacto tienen estos factores en su desempeño, en su desenvolvimiento día a día, cómo son las dinámicas del consumo de aquellas personas que declaran sí haber usado sustancias, qué necesidades de intervención tienen y cómo acceder a estas necesidades de las y los jóvenes. La que sigue, por favor. A la par, como bien lo mencioné al inicio, estuvimos trabajando en talleres de líderes juveniles que tiene México Unido contra la Delincuencia, enfocado en la cultura de la legalidad, los derechos de las juventudes, el consumo de drogas, estrategias de prevención y reducción de riesgos y daños, y el desarrollo de un proyecto local. Lamentablemente, por cuestiones de la emergencia sanitaria que actualmente seguimos atravesando y que dieron inicio en marzo de 2020, no fue posible completar el desarrollo del proyecto formalmente, es decir, no pudimos tener una finalización formal del proyecto local desarrollado por los líderes juveniles. Sin embargo, sí pudimos dar por terminado el proyecto y sí se realizó una intervención en la secundaria Diego Rivera de la ciudad de Durango. Además de sí poder impartir estas capacitaciones y trabajar directamente con los jóvenes de Durango. La que sigue, por favor. Ahí tenemos unas imágenes de los participantes de nuestros talleres de Conocer para Transformar, impartidos en el verano de 2019. Tuvimos una asistencia de 10 participantes y bueno, entre ellos se desarrolló este proyecto que les comento sobre la intervención en secundarias. La que sigue, por favor. En Conocer para Transformar desde lo local, hemos trabajado con jóvenes, ya que creemos que las políticas deben estar pensadas y diseñadas de jóvenes y para jóvenes. Por este motivo, además de los talleres de capacitación que impartimos en 2019, realizamos la encuesta estatal sobre riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes y la organización de los grupos focales para darle un mayor contexto a los datos que se recabaron en la encuesta. Cabe mencionar que debido a la declaración de la emergencia sanitaria, tuvimos que suspender el levantamiento de la encuesta, quedando inconcluso este levantamiento, pero después de una adaptación metodológica, retomamos el levantamiento de esta encuesta en una modalidad a distancia.
Tanto la encuesta como los grupos focales se consideraron zonas rurales como urbanas del estado de Durango para tener una mayor diversidad de información y no solo quedarnos con estas dinámicas y con todas estas características sociodemográficas de los centros urbanos, sino también considerar a las zonas urbanas o en la periferia. La que sigue, por favor. Ahora bien, con estas líneas de trabajo, en los últimos meses en México Unido contra la Delincuencia hemos analizado el perfil estatal de Durango, retomando el trabajo documental junto con la información obtenida a través de la encuesta estatal sobre riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes y los grupos focales que organizamos para realizar el análisis y poder definir las áreas de oportunidad para poder generar líneas de acción de política pública basada en esta evidencia, que a continuación, bueno, mi compañero Pedro ya les hablará más adelante de ello. Muchas gracias, Paul. Gracias, Israel, por tu participación. Pues sí, sin duda, elementos muy ricos de enseñanzas para nosotros durante esos 2 primeros años del proyecto. Efectivamente, pues uno de los principales objetivos que nos fijamos en este trabajo fue diferenciar, ¿no?, los diagnósticos, diferenciar nuestro trabajo por estado. Por eso, en el levantamiento de la encuesta cuantitativa que realizamos, como lo mencionó mi colega Israel Álvarez, pues sí, escogimos una modalidad que nos permitiría tener representatividad estadística para cada estado. También, de la misma forma, las fases de investigación cualitativa buscaron esa parte de identificar qué es lo que caracteriza a las juventudes de Durango, las juventudes que usan drogas, las juventudes que no usan drogas, y ver qué factores de riesgo, qué factores de protección, se ven más en las poblaciones jóvenes que usan y las que no usan en cada estado. A continuación, mi colega Pedro les va a platicar un poco más de estos hallazgos. Pedro, te voy a ceder la palabra entonces. Pedro es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteriormente ha colaborado como investigador en México Evalúa, el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Pedro, adelante, por favor, tienes 10 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias primero a Sofía y a los demás ponentes por estar aquí. Agradecemos mucho su interés y su participación en la presentación de este informe. Por favor, ¿puedes proyectarla? Gracias, Paul. El informe lleva por nombre Diagnóstico y recomendaciones sobre las políticas de prevención del consumo de drogas en la población adolescente del estado de Durango. Esto divide en 2 principales rubros la información que nosotros entregamos. La siguiente, por favor, Paul. Estos 2 rubros son, primero es un diagnóstico, es decir, vamos a abordar el panorama que existe en la entidad. Ya un poco Israel nos habló sobre cómo lo hemos abordado y cómo lo vamos a seguir abordando. Y la otra parte son las líneas de acción de recomendaciones, ¿no? El diagnóstico está compuesto principalmente por 2 principales elementos, ¿no? El primero es un diagnóstico institucional donde abordamos cómo es que el Estado aborda la problemática del consumo de drogas y de las adicciones, ¿no? Y cómo es que está reglamentado y cuáles son los programas o las acciones que el gobierno implementa para abordar este tema. Y segundo, el diagnóstico también incluye perfiles epidemiológicos que, como lo dijo Israel, se llevaron a cabo a partir de la encuesta que realizamos en esta entidad y otras 9, y los grupos focales igualmente en esta entidad y otras 9. La siguiente, por favor, Paul. Las líneas de acción están encaminadas principalmente en tres rubros grandes. El primero es sensibilización y capacitación. Como le veremos, es una propuesta de formación por parte de México Unido contra la Delincuencia que correrá a nuestra cuenta. El segundo rubro es diseño de programas, esto es crear nuevos programas o implementar nuevos programas que, digamos, no requieran mucho presupuesto, no requieran de muchos recursos, pero sí requieren de mucha revisión sobre el tipo de contenidos que van a integrar, ¿no? Y finalmente, fortalecimiento de funciones, ¿esto qué es? Utilizar las funciones que ya existen legalmente y normativamente para las instituciones y fortalecerlas, ¿no? La siguiente, por favor, Paul. Ok, vamos ahora a hablar de la materia, nuestros principales hallazgos. Nuestro diagnóstico institucional nos arroja que, en primer lugar, sí existe una entidad de carácter ejecutivo
que tiene la finalidad de regular, de programar y de revisar las políticas que se llevan a cabo en materia de prevención del consumo y atención a las adicciones. Este es el CEPAD, que es el Consejo Estatal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones del Estado de Durango. Una de las cosas que encontramos del CEPAD es que parte de un punto de vista de salud, que digamos es bastante claro, ¿no? O sea, las autoridades encargadas de regular esto son las autoridades de salud. Hay un carácter interinstitucional, esto es que varias instituciones participan dentro de este consejo. No identificamos que hubiera una cuenta web, sin embargo, a partir de la revisión hemerográfica y de Internet, pudimos identificar que hay acciones de tamizaje, de fortalecimiento de tamizaje e identificación de población vulnerable. Estas son las principales acciones que se pudieron identificar, ¿no? El Instituto Duranguense de la Juventud, por su parte, se enfoca principalmente en apoyar a autoridades educativas, es coadyuvante en la cuestión educativa y en la difusión a través de campañas. Se identificó que se trabajó con TV Azteca en la campaña Vive Sin Drogas recientemente. Por favor, la siguiente. Están estos dos centros que, digamos, son dos esquemas, dos abordajes que ya son previos, es el UNMK que viene de 2008 y el SIG, ¿no? Perdón. Por su parte, los derechos y obligaciones que se recuperan por parte de las normativas son, primero, que se identifica a los jóvenes como grupos de alto riesgo o vulnerables de padecer algún tipo de adicción. Se identifica basado en el rechazo a las drogas, es decir, hay una actitud por parte de la normativa que identifica el rechazo a las drogas como principal objetivo, ¿no? Se basa en la información sobre los efectos y daños irreversibles principalmente, busca la promoción de salud en menores como uno de los derechos y finalmente plantea la obligación de las juventudes de informarse sobre cuestiones de drogas, ¿no? Esto llama la atención porque es uno de los pocos estados en donde se identifica algo así. La siguiente, por favor, Paul. Bueno, ahora pasando a la parte de los perfiles epidemiológicos, identificamos primero que, de acuerdo a nuestra encuesta, hay principalmente tres factores de riesgo que se identifican. ¿Qué son los principales factores de riesgo? Pues son los factores que, además de estar presentes, pues digamos, en conjunto, influyen directamente en la manera en la que las personas, directa o indirectamente, en la manera en la que las personas se relacionan con el consumo, ¿no? Aquí identificamos tres de riesgo: uno, bajos intereses en actividades escolares y cuidados, consumo de sustancias en familia, y en pares o amigos, en el área de pares o amigos, uso de drogas en pares, ¿no? La siguiente, Paul, por favor. Por su parte, en factores significativos de protección, pues identificamos que la recompensa por el desarrollo de habilidades sociales y comunitarias en los entornos de las y los jóvenes es un factor de protección. Aquí hay una nota que dice no causalidad. ¿Qué quiere decir que no causalidad? Pues digamos, es igual a D, ¿no? O a consumo. No da. ¿Puedes poner la siguiente? Sí. Gracias. Ok. Pasando a los factores de riesgo, identificamos algunas de las prácticas de consumo que se diferencian de acuerdo a las características que nosotros recuperamos. En primer lugar, identificamos fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Pues las fuentes a las cuales recurren las y los jóvenes para informarse sobre las distintas sustancias, independientemente de que consuman o no. Identificamos que no hay mucha diferenciación en cuestiones de que las personas una diferenciación primera es las personas que consumen y las personas que no consumen, ¿no? Vimos que no hay diferencia entre estos perfiles de acuerdo a campañas, internet, redes sociales y sí vimos que hay diferencia entre los amigos y dentro de la escuela. Además, también se ve que hay poca diferencia entre prácticas, entre sexos, salvo por compañía de consumo. La siguiente, por favor, pon. Ok, ¿podemos pasar las tres juntas? Por favor, Paul, 1, 2 y 3. La que sigue y la que sigue. Ok,
Podemos regresar a la primera, que es que quería que se vieran las tres de corrido. Estas son, ahí estamos. Estas son las diferencias que hay entre las personas que son no consumidoras, las personas que son consumidoras y de sexos. Aquí se habla de no consumidores. Se observa que las principales fuentes de información son dentro de la escuela, internet, redes sociales y quizá un poco menos familia y amigos. La siguiente, por favor, Paul. Aquí cambia ya con los consumidores, ¿no? Vemos que dentro de la escuela que los folletos informativos se reducen mientras las redes sociales, los amigos e internet se mantienen más o menos a la par. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que consumen se informan menos de las sustancias por los medios tradicionales que ubicamos, ¿no? Como folleto informativo dentro de la escuela o campañas informativas. La siguiente, por favor, Paul. Vemos que, a diferencia de otros estados, en el caso de Durango, no hay mucha diferenciación entre sexos de acuerdo a las fuentes de información que abordan, ¿no? Más o menos el folleto informativo, me parece que menos mujeres son las que declararon haberse informado a través de estos. Por favor, la siguiente, Paul. Aquí voy a presentar dos gráficas que no presentan mucha diferenciación entre prácticas de consumos de sustancias ilegales por sexo. Aquí salvo casa, 2.94% de las mujeres consumen en casa, mientras ninguno de los hombres consumen en casa. La siguiente, por favor, Paul. Lo mismo acá, hay una cuestión de primer consumo que no se diferencia mucho entre sexos. La siguiente, por favor, Paul. Aquí sí me gustaría detenerme un poco porque hay una diferencia muy específica que es con quién se consume de manera habitual. Aquí se habla de que, por ejemplo, la 46.64% de mujeres consumen con sus parejas, mientras los hombres no consumen con sus parejas, ¿no? Eso es interesante. Y al mismo tiempo, 14.24% de los hombres consumen con personas de la escuela a trabajo, mientras 0% de mujeres consumen con estas personas. Esto llama la atención porque precisamente parece que como que se compensan, ¿no? Mientras las mujeres consumen con sus parejas en este porcentaje, los hombres no, pero consumen con personas de los espacios donde socializan. La siguiente, por favor, Paul. Finalmente, esta es una de consumo de alcohol por sexo. Tampoco hay mucha diferenciación. Esto es algo que también llama la atención en el caso de Durango. Digamos, hay un consumo muy parecido de sustancias, en este caso, legales, reguladas por menores de edad. La siguiente, por favor. Ok, a partir de esto, identificamos unas cuestiones cualitativas con nuestros grupos focales, que ya nos dijeron los factores de riesgo que son irrelevantes, ya nos dijeron las prácticas relevantes, ¿no? Ahora, en los grupos focales, ¿qué identificamos? Primero, las drogas son un tema tabú entre las familias. Para las y los asistentes a nuestros grupos focales, queda claro que sus padres, sus madres y tutores no abordan el tema por una cuestión de incomodidad, ¿no? Además, hay una concepción delictiva del consumo, lo cual no parece casual. Es decir, las personas piensan que consumir se asocia a cuestiones delictivas, por lo cual se vuelve un tema tabú. Esto, naturalmente, es una limitación para que las y los jóvenes accedan a la información, ¿no? Lo siguiente que encontramos es que hay una exposición a temas de preventivos de tipo tradicional, donde las y los jóvenes no se identifican, ¿no? A partir de estos hallazgos, digamos, nosotros identificamos que hay jóvenes consumidores y no consumidores que se informan de manera diferenciada con sus amigos, con sus familias y con los medios tradicionales, ¿no? Además, también identificamos que hay ciertas cuestiones de sexo que hay que poner atención, ¿no? Nosotros proponemos 3 líneas de acción. La primera es la sensibilización y la profesionalización, que es parte del taller que nosotros proponemos, el taller de formación de formadores, donde capacitaríamos a 50 funcionarios públicos locales en materia de reducción de daños, perfiles epidemiológicos y sensibilización en la relación funcionario y población. Esto es complementario al resto de políticas que también planteamos. Entonces, digamos, es material, es conocimiento para fortalecer el resto de las políticas. Las otras dos es fortalecimiento de funciones de dependencias estatales. Esto es básicamente recurrir a la función de las dependencias estatales de incorporar y difundir información basada en evidencia. Hay que hacerlo más, ¿no? Hay que reunir mucha más información basada en evidencia científica. Y finalmente, el diseño de programas. Nosotros planteamos 3 principales líneas.
de acuerdo a cómo los jóvenes se influyen y se informan acerca del consumo de drogas, ¿no? Primero, acompañamiento entre pares, políticas de acompañamiento entre pares en espacios probablemente educativos como el principal espacio, actividades recreativas como alternativa a consumo, esto puede ser en vía pública o también en espacios escolares, y finalmente una estrategia de difusión de información basada en evidencia diferenciada. ¿Qué es lo que vimos? Que existe este tabú en las familias, entonces hay que incorporar estrategias que se dirijan hacia los adultos, en medios para adultos, medios tradicionales como televisión, como radio, donde se indique que prevenir no es promover el consumo, ¿no? Eso es una de las frases que quizás se proponga como dentro de las políticas, prevenir no es promover. Y además también otras campañas con información basada en evidencia dirigida a jóvenes que se concentren en redes sociales e internet. Esas serían nuestras 3 principales líneas: sensibilización, fortalecimiento y diseño de programas. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por compartir pues, nuestros principales hallazgos referentes al estado de Durango, a las juventudes del estado de Durango. Me gustaría regresar un poquito a algo que mencionaste, y es la labor que hicimos para identificar en qué contextos propician el inicio temprano de uso de drogas en adolescentes. ¿Por qué nos parece relevante ese tema del inicio temprano? Pues porque la evidencia científica sobre uso de drogas lo que nos dice es que cuanto más temprano es el inicio del uso de drogas, mayor es el riesgo de que eventualmente ese uso se vuelva problemático, ¿no? De ahí, pues, el interés y la voluntad que tenemos de promover políticas públicas, programas que busquen postergar ese uso lo más posible, ¿no? Teniendo en cuenta que no es realista en la sociedad en la que vivimos buscar un uso cero, ¿no? Un uso cero de toda la vida para los usuarios. Sí deseamos que ese uso sea lo más responsable posible, lo más tarde posible, y que pues busque en primer lugar la reducción de daños, la salud de quien va a usar, ¿no? Sin más, me gustaría ahora darle la palabra a Sofía Durán Rodarte, directora general del Instituto Duranguense de la Juventud. Sofía es arquitecta y se ha desempeñado en la asesoría política y la acción ciudadana desde distintos espacios, entre los cuales destacan la Oficina del Gobierno Estatal de Durango, el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, la Coparmex, la Asociación Civil C Durango, la Fundación Reformando Redes y la Fundación Vanguardia Juvenil. También ha coordinado campañas políticas de candidatos locales en Durango. Sofía nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy para compartirnos la perspectiva del Instituto Duranguense de la Juventud en materia de prevención y atención del uso de drogas en adolescentes. Sofía, muy buenos días. Te cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por tomar en cuenta al Instituto Duranguense de la Juventud, todo el equipo de México Unido contra la Delincuencia. La verdad, es un honor que nos tomen en cuenta al Estado de Durango, a las juventudes de Durango. El trabajo que realizamos sobre prevención del consumo y adicciones en las juventudes del Estado de Durango, aquí por medio del Departamento de Bienestar y Salud Integral, que está aquí el equipo presente, Adolfo y Lupita, que son con quienes han estado ustedes en comunicación constante, son quienes llevan a cabo todos estos talleres, pláticas y actividades con los jóvenes aquí en Durango. Los talleres y las pláticas son de autoestima, prevención de adicciones, manejo de emociones, proyecto de vida, violencia en el noviazgo y violencia de género. Igualmente trabajamos también talleres con los padres de familia y con los maestros, porque sabemos que también es complicado para ellos a veces llegar a las juventudes con un diálogo que realmente se puedan entender de maestros o de padres de familia hacia los jóvenes. Y tenemos los talleres de comunicación para padres e hijos y la campaña de Haz Conciencia, que conlleva muchísimos temas. No es nada más el tema de adicciones, también llevamos a cabo temas de violencia, temas de autoestima y temas que van muy de la mano con el tema de embarazo joven y prevención en algunos otros temas que tienen que ver con salud integral aquí en el estado de Durango. Igualmente, consejería psicológica, trabajamos mucho eso para la prevención de todo lo que tenga que ver con baja autoestima o que pueda llegar hasta el suicidio. Todo esto lo hacemos de la mano con los institutos municipales de juventud. Son 39 municipios, de los cuales hay 22 institutos municipales de la juventud. Con el resto de ellos trabajamos de la mano con las presidencias municipales directamente
Y la verdad es que todo lo que nos están ahorita comentando nos sirve muchísimo de retroalimentación para ver las áreas de oportunidad, lo que podemos mejorar, lo que podemos hacer mejor desde estas áreas, no nada más desde salud integral, sino desde muchas otras en el área de participación juvenil que podemos enlazar y todas las acciones que podemos hacer de manera transversal con las dependencias estatales y municipales. La verdad es que nos sirve muchísimo. Ahorita estábamos tomando nota, yo estaba viendo aquí a Adolfo y a Lupita que también estaban tomando como nota de todo lo que estábamos viendo. A nosotros nos sirve muchísimo y estamos muy agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta porque muchas de las cosas son, los jóvenes se acercan y nos piden talleres. Directamente aquí Adolfo, pues es mejor conocido como Chus, aquí en Durango, y los chavos lo conocen directamente a él. Llegan al instituto buscando a Chus porque quieren un taller especial, los maestros ya lo ubican, directores de planteles ya lo ubican, y eso para nosotros es algo muy bueno porque ya no sienten esa pared con un instituto gubernamental, llegan directamente a pedir las cosas con un amigo. Y eso nos funciona muchísimo porque ya podemos saber cuáles son las problemáticas que ustedes detectan como un instituto a nivel nacional e internacional para nosotros vaciarlo en nuestros programas y realmente poder dar mejores resultados como un instituto dirigido a jóvenes. Me gustaría que también Lupita y Adolfo pudieran participar, que son quienes llevan a cabo todos estos programas, todos estos talleres, que de viva voz puedan decir cuáles son los datos que más les llamaron la atención de la presentación que ustedes nos hicieron. Creo yo que nos va a funcionar muchísimo porque muchos de los temas que ustedes dicen ya los traemos en el radar, pero creo que con las cifras podemos aterrizar muchísimo más en cuáles son las prioridades y cómo podemos realmente trabajar en la prevención de adicciones, porque llama mucho la atención, ahorita lo que comentaba Pedro, me llamó mucho la atención que las mujeres consumen más si están con sus parejas y los hombres no. Entonces, eso nos puede funcionar mucho para los talleres que estamos trabajando de plan de vida, de todo lo que tiene que ver con violencia en el noviazgo, ver en qué punto realmente lo hacen porque quieren hacerlo o porque quieren encajar. Entonces, todo eso nos puede funcionar para los diferentes talleres. Me gustaría que Adolfo y Lupita participaran antes de que vayamos a cerrar y a ver qué otras preguntas pueden ir surgiendo aquí. Muchísimas gracias, Sofía. Sí, por supuesto, comentaste algunos temas importantísimos, la autoestima, los proyectos de vida también, pues sí, son factores que también identificamos, sobre todo, iba a decir, en las fases de investigación cualitativa, ¿no? En las entrevistas a profundidad, empleamos un método de investigación que se llama la sociología clínica, que nos permitió, pues, ir a fondo, ¿no? En las historias de vida, precisamente, de personas jóvenes, usuarias, personas que también no usaban drogas, y sí es algo que resulta clave, ¿no? En la estructuración de la vida, del bienestar de la persona joven, ese proyecto de vida y la autoestima, ¿no? Más aún ahorita el tema de manejo de emociones en un contexto tan particular como el que estamos viviendo ahorita, contexto en donde pues se viven fases de encierro, derivados de la pandemia, pues sí, son cuestiones que ciertamente hay que ir manejando con mucha precaución para pues, limitar los factores de riesgo que pueden afectar a las personas jóvenes. Adelante, por favor, no sé quién quiera empezar, Adolfo o Lupita. Bueno, gracias. Gracias por tomar en cuenta al instituto y de verdad, pues ahí como lo comenta la directora, la arquitecto Sofía Durán, pues nosotros hemos estado ahí trabajando al momento de que en el 2019 se acercan para poder trabajar este proyecto, para poder realizar estas acciones aquí en Durango, pues a nosotros nos agradó la idea y por ahí nos estuvimos como que moviendo para poder hacer que se llevara a cabo este tipo de proyectos. Por ahí lo decían, lamentablemente nada más se realizó en una escuela. Ojalá y con estos seguimientos podamos tener la apertura de que pueda ser en otras escuelas. El proyecto o este informe pues también no fue en todo el estado, nada más fue creo que aquí en Durango y algunas muestras, creo que recuerdo de las personas que vinieron a hacer entrevistas en Gómez Palacio, recuerdo algo así de esta investigación que se dio al momento de que nosotros como instituto estábamos colaborando con ustedes al poder realizar este tipo de actividades, que
que se llevaron a cabo, ¿no? Pero sí es muy importante toda la información que ustedes nos están diciendo ahorita, porque, por ejemplo, pues hay cosas que nosotros ya trabajamos con los padres de familia, como lo dijo el arquitecto, con los maestros, pero sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y nosotros somos parte también como Instituto Duranguense de la Juventud de varios comités, como lo mencionaba ahorita Pedro, somos parte del comité de CEPAT, en el que participamos también colaborando, en el que hacemos las campañas, y que realmente pues esta información que ustedes nos comparten pues nos viene también a crear como que a que nosotros podamos fortalecer estos recursos donde podemos nosotros mejorar al menos también el trabajo que estamos proyectando con nuestros jóvenes del estado de Durango, ¿no? Entonces, sí, es muy retroalimentativo de todo esto. Me hubiera gustado ahorita que estábamos platicando aquí, porque estamos aquí cerquitas Lupita y yo, el tema de que pues no pudo estar ninguno de los chavos que participaron trabajando directamente con los jóvenes en este proyecto que se trabajó durante 5 o 6 meses, que estuvieron yendo a la secundaria Diego Rivera, que estuvieron participando, o la trabajadora social que nos dio la apertura en la secundaria, la directora, para ver esta parte. Ojalá y nos puedan compartir esta información, este documento, para nosotros también presentárselo, hacérselo llegar a la institución educativa donde se trabajó este proyecto, porque también ellos pueden incluso mejorar y nosotros a lo mejor al momento también presentarles esta información precisamente a los padres de familia, porque es algo que también tendríamos que retroalimentar con ellos. Nosotros, yo al menos cuando trabajo con los padres de familia, vemos esta parte donde ellos realmente sí están en un desconocimiento total en todos los temas, en adicciones, en suicidio, en todo. Aquí hay una problemática también fuerte con los chavos, el tema del cutting, de que se cortan, de la violencia en el noviazgo y todo este tipo de cosas que van pasando y que precisamente en esta secundaria nos la facilitaron de la Secretaría de Educación, precisamente porque había situaciones de riesgo. Entonces, ahora con todo esto, pues nosotros podemos ir a retroalimentar más el tema. Igual ahorita pues estamos en esta contingencia de salud en la que no podemos trabajar directamente con los chavos, pero que sí es importante que lo fortalezcamos en la secundaria con los jóvenes, ¿no? Y pues de verdad agradecerles como asociación que hayan tomado en cuenta. Sabemos que este tipo de proyectos no nada más se realizó aquí en Durango, sino en otros 5 o 6 estados, y qué bueno que tomaron en cuenta Durango en este aspecto para poder fortalecer todo el tema de las juventudes. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias al instituto en realidad por su disposición a estar con nosotros, a también acompañarnos en este trabajo, a acercarnos a los jóvenes. Han sido de una gran ayuda en toda esta chamba. Entonces, pues muchísimas gracias. Y Lupita, ¿querías también participar? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por habernos escogido el estado de Durango, por haber trabajado este proyecto. La verdad, como dice Adolfo, nosotros hemos ido trabajando todos estos tipos de temáticas porque Durango y el polígono donde se trabajó es muy vulnerable. Muchas gracias. Nosotros trabajamos todo el tema de proyecto de vida, de autoestima, porque qué mejor trabajar con los factores de protección que nos están brindando ahorita todos nuestros jóvenes. En esta época de pandemia también seguimos trabajando de manera virtual, trabajamos todos los temas sobre adicciones. ¿Por qué? Porque pues tenemos que seguir trabajando y adaptarnos a cualquier el contexto en que se nos presente. Como dijo la arquitecta Sofía Durán, nosotros tenemos un programa de consejería psicológica y la verdad se ve mucho el tema de adicciones. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros tenemos mucha vinculación con las dependencias como centros de integración juvenil, CEPAS, y la verdad sí trabajamos en conjunto este tema tan importante y que este tema se desencadenan más, ¿no? Por ello la importancia de seguir trabajando. De verdad, muchísimas gracias. A nombre de los muchachos que no pudieron estar con nosotros, que operaron el programa, la verdad se llevaron mucho aprendizaje y estaban muy contentos por todo el apoyo que se nos brindó de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Lupita.
pues sí, sí nos hubiera encantado tener aquí a uno o una joven de los que participaron en el proyecto. Desafortunadamente no tuvieron disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder volverlos a encontrar en otro espacio. Y pues sí, esperamos también volver a encontrarlos físicamente. Ya sé que, o sea, en ese trabajo con juventudes es muy importante poder tener ese contacto. No siempre es fácil realizar ese trabajo a distancia. Ustedes lo saben mucho mejor que nadie y pues nada, esperamos que la situación se mejore, ¿no? Nos llegan algunas preguntas del público. Una primera tiene que ver con el porcentaje de uso de drogas. Nos preguntan qué porcentaje de mujeres consume con su pareja, en qué rango de edad, si tenemos estos datos. Pedro, creo que presentaste hace rato al respecto. Si quieres puedo volver a poner la diapositiva o puedes comentarlos así como prefieras. Sí, por favor, Paul, de cualquier forma para que se vea, pero les voy comentando. De las mujeres consumidoras, 46.64 que consumen lo hacen con su pareja, ¿no? Los rangos de edad de todos los datos son de personas de 12 a 17 años, ¿no? Este punto es relevante porque realmente, o sea, nos habla sobre posibilidades de las condiciones específicas de género y cómo es que se asocian a determinadas formas de consumo, en este caso por la pareja, ¿no? Como decían hace rato, sería importante ver qué tanto no surge a raíz de presiones, ¿no? O de determinados contextos de violencia de género, ¿no? Sin embargo, pues son cosas que deben corroborarse en historias de vida, en historias mucho más cercanas con las personas jóvenes, para saber de qué manera estos factores o estas variables influyen en la vida de las personas, ¿no? Hay que destacar que los datos de las personas consumidoras no son representativas de la población consumidora porque la población la muestra es muy pequeña para eso, digamos. Es representativa para el total de población, pero si hablamos solo del porcentaje pequeño de población que ha consumido, porque realmente es una población pequeña, no alcanza la muestra para hablar representativamente de los consumidores. Sin embargo, sí da algunas pistas sobre las prácticas y sobre la forma en la que se llevan a cabo estas, ¿no? Gracias, Paul. Gracias, Pedro. No sé si tenemos más preguntas. Parece que en nuestro Facebook Live por el momento no. Yo quisiera preguntarles, si no, a ustedes desde el instituto, si observaron a raíz de la pandemia, de esos cambios de hábitos de vida que se generaron, algunos cambios en las dinámicas de uso, ¿no? Si tienen ustedes conocimiento de jóvenes usuarios o usuarias de drogas, si el cambio de contexto ha influido de una manera o de otra en sus hábitos de consumo. Exactamente, los datos cuantitativos no los tenemos aquí a la mano porque los maneja directamente el área de CEPAT y de Secretaría de Salud, pero sí hemos visto, por ejemplo, en las consejerías psicológicas que se ha incrementado el uso de sustancias durante esta época de pandemia, al igual que la violencia, al igual que los suicidios, porque como sabemos somos seres sociales y ahorita el estar encerrados, el estar aislados, pues nos crea ansiedad y por ello sí ha subido el consumo de sustancias aquí en el estado de Durango. Ok, sí, muy interesante. ¿Han logrado ver también si ese uso es en algún tipo de sustancias en específico o si es un uso en las sustancias en general de forma indiscriminada, ¿no? Bueno, yo nada más quería también opinar ahí en respecto a lo que menciona Lupita. En el transcurso también de toda esta pandemia estábamos, que CEPAT nos compartió y nos dio un diplomado acerca la asistencia, tratamiento y prevención de las adicciones, y precisamente veíamos esa parte de que el consumo de alcohol, pero más bien en casa, y el consumo del tabaco por del problema de la ansiedad y del estrés,
El otro día algo nos compartían precisamente que también veíamos por ahí una sustancia que fentanilo, creo que era una de las sustancias lamentablemente que estaba llegando a nuestro estado de Durango, que ya estaba presentando algunos índices de consumo en nuestros jóvenes lamentablemente, pero pues no hay todavía así una proyección de cierre todavía por parte de CEPAT. Directamente aquí CEPAT tiene áreas que se llaman CAPA, donde se brindan la atención directamente en el tema del tratamiento de adicciones, igual que centros de integración juvenil. Ahí nosotros, de las personas que hemos atendido en el tema de consejería psicológica, el 2-3% de las personas que se acercan las canalizamos a una atención precisamente por el consumo de alguna sustancia. Hay chavos que incluso pues pretendían dejar de fumar y se canalizaron a estos centros de atención de CAPA que son atendidos por CEPAT y que son los que realmente dan un tratamiento. El trabajo que nosotros hacemos en el instituto pues es previamente la primera etapa, que es toda la cuestión de prevención, y al momento de que estamos brindando una atención a nuestras juventudes, pues que pasa este tipo de situaciones, realmente lo que hacemos es un tema de canalización a otras instituciones que colaboran y que de la cual somos parte y somos equipo. Muchas gracias, Adolfo. Sí, sin duda, muy importante, pues esas diferentes etapas, ¿no? En el camino del uso de drogas, desde la prevención hasta, pues, la reducción de daños y finalmente la atención de personas que desean, cesar, ¿no? El uso que tienen porque lo consideran necesario. No sé si alguien más quiera participar. Yo, si puedo tomar la palabra, Paul. Por supuesto, adelante. Bueno, primero que nada, comentarles que sí está bastante interesante las actividades que están desarrollando también en el Instituto Duranguense. Además, el trabajo entre pares es una herramienta bastante útil en las capacitaciones que impartimos, no solamente en el estado de Durango, sino en otras entidades. Ha sido un hallazgo bastante inspirador ver cómo hay jóvenes que de verdad se interesan muchísimo por el trabajo comunitario y por ayudar a sus comunidades y que quieren llevar la información que uno les dota o les provee para que entonces pueda generar un cambio importantísimo. Algo que me llamó mucho la atención es sobre este taller que dan sobre proyectos de vida. Yo quisiera saber con qué rangos de edad están trabajando y más o menos a grandes rasgos de qué va este taller. Mira, el taller de proyecto de vida lo damos en instituciones educativas. A ver, permítanme, es que estamos aquí en el trabajo y traemos los cubrebocas, pero me mencionan que no se escucha bien, ¿verdad? ¿Listo? Ya se escucha perfecto. Gracias, Lupita. Mira, como les comento, nosotros tenemos un programa que se trata sobre proyecto de vida, el cual jóvenes universitarios que realizan el servicio social con nosotros tienen a su cargo o como tutores de chavitos de secundaria, el cual pues sabemos, como lo han mencionado, trabajar de par a par la proyección es muy diferente que nosotros al ser como autoridades o al ser dependencias de gobierno, pues nos ven de manera diferente. Por eso tratamos de que los jóvenes de servicio social enfocados a las áreas como psicología, trabajo social, sean los tutores de esos jóvenes en los cuales realizamos un proyecto de vida y en el cual vemos todas las habilidades que ellos tienen y cómo se puede trabajar. De esa forma es la que nosotros trabajamos lo de proyecto de vida, al igual que pues también damos charlas de proyecto de vida en áreas, por ejemplo, de rehabilitación,
también nos han invitado en el CERMI, también trabajamos en el Centro de Menores Infractores, también trabajamos proyecto de vida. ¿Para qué? Pues para visualizar de manera diferente en el momento en que están y en el momento que se pueden proyectar a futuro. De esa manera trabajamos este proyecto de vida. Muchas gracias. Quiero nada más también retomar poquito de lo que mencionaba Lupita, el tema, el desarrollar en los chavos el proyecto de vida, también es que se trabaja con jóvenes tanto de secundaria como con jóvenes de preparatoria. Y al momento de que trabajamos las temáticas o los talleres, pues hablamos de fortalecimiento, hablamos de asertividad, hablamos de resiliencia con los jóvenes. Hacemos como un test que se llama inventario de vida, en el que ellos se plasman como jóvenes en corto tiempo, como estudiantes, como profesionistas, y eso es lo que guía a los jóvenes. Se hace una dinámica también con el FODA, para que ellos vean cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus amenazas al momento de que tomen una decisión, que eso es muy importante para el momento de que ellos crean un proyecto de vida. Esas son algunas de las temáticas que nosotros trabajamos cuando estamos frente a grupo trabajando este tipo de talleres o de cursos. Y pues claro, el tema, como ya lo mencionábamos, el ir fortaleciendo con ellos el autoestima, que estos factores de protección son los que ayudan muchísimo en el aspecto de que los jóvenes puedan crear este proyecto de vida o fortalecer más su tema en el proyecto de vida. Al igual que lo mencionó Adolfo, nosotros checamos lo del proyecto de vida y si hay que canalizar a alguna de las personas, lo realizamos. Le hablamos con el padre de familia, con el docente o con el tutor y se canaliza a la persona pues, para que reciba nuestra consejería psicológica. Damos un seguimiento, no dejamos en corto ese programa. Gracias. Muchas gracias a los dos. Sí, me parece muy acertado ese enfoque que tienen de promover el trabajo entre pares, ¿no? Es algo que también hemos identificado mucho en los grupos focales. Las y los jóvenes piden eso, ¿no? Piden tener información entre pares, tener actividades entre pares y salir un poquito de un modelo de prevención adultocéntrico en donde pues viene una institución, viene un maestro, viene pues un adulto finalmente a proveer de información en una dinámica que es un poco asimétrica, ¿no? Vertical y en donde pues se genera quizás menos recepción de esa información, ¿no? Entonces, pues sí, me parece muy, muy positivo que trabajen de esa forma también. Sin más, ahora pues me gustaría agradecerles a todas y todos por sus participaciones, por su tiempo, por su retroalimentación también en nuestro trabajo. Les estaremos compartiendo en los próximos días este diagnóstico completo para que lo puedan revisar con calma, tanto pues la información cualitativa, cuantitativa, las recomendaciones que empezamos a diseñar y pues esperamos seguir en contacto con ustedes, colaborando en este proyecto para pues seguir con nuestros objetivos de prevención en el uso temprano de drogas de adolescentes. No me queda más que desearles un excelente día y cerrar la transmisión del evento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Y antes de terminar, me gustaría mucho ver la manera, no sé si se pueda, que también pudiéramos trabajar en algunas otras escuelas este mismo tema, ahorita como lo comentó Adolfo, nos pudiera servir mucho y sobre todo porque Durango es muy grande, las regiones son muy diferentes, las problemáticas de cada municipio son muy distintas, entonces estaría muy bien poder hacerlo en diferentes escuelas, en diferentes regiones, para poder tener realmente unos índices de manera regional y poder trabajar de acuerdo a las problemáticas dirigidas a los jóvenes en diferentes edades y en las diferentes regiones. Ojalá se pudiera hacer. Muchísimas gracias por tomar en cuenta las juventudes duranguenses y pues estamos a la orden aquí en el Instituto Duranguense de la Juventud. Claro que sí, Sofía, estamos en contacto para poner en marcha todo esto. Muchísimas gracias por el interés. Gracias a todas y todos.